para empezar, ocupo que si pueden tomar notas, en algunas diapositivas les subrayo unas cosas que yo creo que serán importantes de notar. El objeto de estudio de la química es la materia y sus interacciones, y la química es la ciencia que estudia la materia, la energía y sus cambios con el medio ambiente. Y la materia es cualquier sustancia con masa y que además ocupa un espacio al tener volumen. O sea, cualquier cosa que podamos tocar, sentir o percibir, mientras tenga volumen y esté en el espacio, es materia. Ok, las leyes ponderales. La primera ley es la ley de la conservación de la masa. Los átomos no se crean ni se destruyen, solo se transforman durante una reacción química. Por lo tanto, una ecuación química debe de tener el mismo número de átomos de cada elemento en ambos lados de la flecha. O sea, si tengo 2 de oxígeno aquí, del otro lado de la flecha tengo que tener otros 2 de oxígeno. Eso sería la ley de la conservación de la masa. Ahora, la ley de las proporciones definidas. Es una ley que, según cuando se combinan 2 o más elementos para dar un determinado compuesto, siempre lo hacen en una relación constante de masas, siempre con el mismo resultado. Esto quiere decir que si tengo 2 hidrógenos, acá voy a tener los mismos 2 hidrógenos y el mismo oxígeno, pero puede ser acomodado de distinta forma. Pero siempre voy a tener los mismos aquí, los voy a tener acá. Puede ser acomodado de distinta forma, ¿no? Y la ley de las proporciones múltiples. Cuando 2 o más elementos se combinan para dar más de un compuesto y una masa variable de uno de ellos se une a la masa fija del otro. Por ejemplo, cuando aquí tengo H2O más S4, acá puedo tener los mismos H2, pero ahora acá. Esto es la ley de las proporciones múltiples, que es cuando tenemos los mismos elementos, pero en distintas cantidades, pero aún así son múltiplos. Por ahí escuché que estaban viendo mínimo con múltiplo y así. Entonces es múltiplo. 1 es múltiplo de 2, 4 es múltiplo de 4, 2 se queda igual, ¿ok? Esos son las leyes ponderables. Esto me lo estoy sacando ahorita, esto no es un elemento. Ahora, las propiedades de la materia. Aquí vamos a tener 2 propiedades, que son las propiedades generales y las propiedades específicas. Las propiedades generales son las que nos ayudan a saber si está algo hecho de materia o no. Si sabemos que esta mesa es materia, para eso nos va a ayudar las propiedades generales para saber si sí es materia o no. Y las propiedades específicas nos ayudan a distinguir una materia de otra. Como por ejemplo, ¿de qué nos distingue la mesa de la silla? El color, la textura, cosas así. ¿Sí vamos entendiendo bien? Ok, vamos a empezar con las propiedades generales. El peso, la masa y el volumen. Aquí ocupo que se pongan atención porque es como medio confuso. El peso es la fuerza que ejerce la gravedad sobre los cuerpos expresados en newtons. Por ejemplo, cuando nos subimos una pesa, una balanza, y nos dice que, por ejemplo, yo peso 54 kilos. Esa es la fuerza que la gravedad hace sobre mí con mi masa para que yo pueda pesar eso. Ahora, la masa es la cantidad de materia que contiene un cuerpo. No es lo mismo el peso y la masa, porque el peso depende de la gravedad y la masa depende de qué tanta materia hay en nosotros. El volumen es el espacio que ocupa un cuerpo en el espacio. Por ejemplo, si yo traigo este bote aquí, me dice que, no me dice, ¿verdad? Pero por ejemplo, hay que decir que este es de 100 mililitros. Este es un volumen. 100 mililitros puede ser medido en litros o en metros cúbicos si estamos hablando de longitud. Si estamos hablando en cosas líquidas, lo medimos en litros, ¿ok? La porosidad. Se trata del espacio que existe entre las partículas de toda materia que contiene la porosidad. Pues sí hemos escuchado el skincare, ¿verdad? De la cuidado de la piel. Cuando hablamos de tengo poros abiertos, pues eso significa que tenemos muchos hoyitos. Por ejemplo, mira, no es lo mismo la porosidad de esto que de esto, ¿verdad? Eso siente tiene hoyitos. Esa es la porosidad. Para poder entender bien la diferencia. Ahora, la inercia. La inercia es más científica igual, pero la inercia es lo que implica que una materia se siga moviendo hasta que se le apliquen otras fuerzas externas. Por ejemplo, si yo tengo esta manzana
y la hago rodar, esto es una inercia. Hasta que yo la paro y estoy poniendo otra fuerza externa, es la inercia. La impenetrabilidad es como la densidad, pero aquí está este ejemplo. Pues. Es la propiedad del cuerpo de no poder usar el mismo espacio que otro cuerpo al mismo tiempo. Yo no puedo pasar la mesa porque ya hay alguna materia que está ahí, ya hay materia que está ocupando ese espacio. Entonces ahí yo no puedo pasar la pared porque ya hay una materia ocupando ese espacio. Eso es la impenetrabilidad. La divisibilidad. Es la capacidad de la materia en dividirse en partes pequeñas. Cuando cortamos algo, simplemente cuando nos cortamos poquito de un pellejito y nos lo arrancamos, eso también es divisibilidad. Cuando se nos cae la uña y cosas así, todo eso es la divisibilidad. Ahora, las propiedades específicas, que son las físicas, que eso ya habíamos dicho que es lo que nos ayuda a distinguir una materia de otra, ¿ok? El olor. Cada sustancia tiene su mayor o menor capacidad de emanar partículas gaseosas, o sea, ese es el olor. Y cada una provoca una sensación distinta en nuestro olfato. Por ejemplo, si yo empiezo a pelar esta naranja o una mandarina, luego se huele, olemos. Entonces, aquí, la naranja o la mandarina tendría más capacidad de emitir el olor. Y la manzana, si te la acercas hasta que te la tienes que acercar, hueles. Entonces, eso también son escalas. El sabor es lo mismo, son sustancias que tienen la materia para poder identificar, para que a la hora de nosotros meternos a la boca podamos identificar el sabor. La textura, esto se parece un poquito a la porosidad, pero esto depende de la sustancia. La textura puede ser lisa, rugosa, áspera, suave, que es casi no es lo mismo la textura de la mesa que de la silla y así. Ahora, la viscosidad indica la resistencia de la fluidez del líquido, es decir, si es muy viscoso será más difícil de desplazar las partículas del cuerpo, aplicando las fuerzas externas. Aquí, por ejemplo, si tenemos un vaso de agua y le metemos el dedo, es fácil pues meter el dedo, ¿verdad? Pero si tenemos un slime y le metemos el dedo, va a ser un poquito más difícil meterle el dedo. Entonces eso es la viscosidad, o a la hora de simplemente dejar caer el aceite y el agua, o el pegamento líquido y otra cosa. Y así, los líquidos, eso es más de líquidos. Ahí vamos a darnos cuenta de la viscosidad. El estado físico, que es lo mismo que vamos a ver ahorita en los estados de agregación de la materia, que es según las condiciones de temperatura, presión y el tipo de materia que tengamos, el cuerpo puede hallarse en sólido, líquido, gaseoso, que es como un ciclo. Por ejemplo, esta manzana, haga calor, haga frío, haga lluvia, haga todo lo que quiera que haya, siempre va a ser sólido, hasta que le apliquemos una fuerza externa para cortarla. Pero, por ejemplo, si tenemos un hielo, haga calor, se va a derretir, haga frío, se va a quedar así. Entonces, hay que tener bien en claro eso. La densidad es una propiedad que depende de cuánta masa tiene un cuerpo y el volumen específico. Es la capacidad de un objeto al flotar en los líquidos. Por ejemplo, una pelota flota en un líquido, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que la pelota es menos densa que el agua, porque no rompe la superficie y se queda ahí flotando. Ahora, en las propiedades específicas tenemos las físicas y las químicas. Ahora vamos a ver las químicas. La combustibilidad es la capacidad que una materia tiene de poder producir energía en forma de calor, luz o en presencia de oxígeno. Nosotros no podemos tener fuego si no hay oxígeno. Es de ley eso, no podemos. De a fuerzas tiene que haber oxígeno cuando hay fuego. No sé si han visto ese video donde tienen una vela y lo tapan y se paran. Eso es que a fuerzas tiene que haber oxígeno. Porque, por ejemplo, la madera no se va a quemar igual que una hoja verde. Eso es la combustibilidad. La diferencia que hay entre una tela, por ejemplo, cuando se quema, que a un teléfono. La oxidación es una propiedad que determina cuál fácil es que la materia pierda electrones. Pero sí sabemos que es cuando se oxida algo, es cuando es húmedo y ahí otra vez a fuerzas tiene que haber oxígeno para que algo se oxide. Porque si yo parto la manzana y la dejo así y para dentro de 2 horas ya se está echando a perder. Esa es la oxidación.
cualquier cosa que que sea orgánica, tiene una oxidación. Simplemente con los plátanos también lo partimos y se hacen negros. Y la proactividad o reactividad química, que es la capacidad de un cuerpo en reaccionar con otras sustancias. Por ejemplo, el yodo, cuando lo pones al fuego, se prende y se hace de morado. Entonces, el yodo tiene una reactividad química alta, porque es la capacidad que una materia reacciona con otras sustancias. Y ahora los estados de agregación de la materia. La sublimación es una transición en la que una sustancia sólida pasa directamente al estado gaseoso sin pasar por el líquido. Por ejemplo, el hielo seco, si le agregas agua, literalmente se vuelve así en gas, ¿ok? Entonces, esa es la sublimación. La vaporización es una transición o el paso lento gradual de que un líquido se vuelve un estado gaseoso, que es cuando hervimos agua y empieza a salir vaporcito. Esa es la vaporización, que ahí dice que es cuando pasa de líquido a gaseoso. La condensación es el cambio de estado de la materia en la que se encuentra de forma gaseosa y pasa de forma líquida. Por ejemplo, la lluvia. La lluvia, cuando está un estanque, se evapora y arriba en el cielo se condensa para después bajar como lluvia. La solidificación es una transición en la que un líquido se convierte en sólido. Por ejemplo, cuando agua la congelamos en un refri, eso es la solidificación. Igual si tienen alguna duda, me dicen, no pasa nada. La fusión este es un proceso físico que resulta de la transición de la fase de la sustancia de un sólido a un líquido. Un sólido a un líquido. Por ejemplo, cuando un helado se derrite, cuando un hielo se derrite, y ese tipo de cosas se llama la fusión. No sabemos, por lo general no se dice fusión, se dice derretirse coloquialmente, pero eso significa. La sublimación inversa es cuando el gaseoso pasa a sólido de manera directa, sin pasar en el líquido. Ahora, la clasificación de la materia. La materia, como vamos a reafirmar, que la materia es todo lo que podemos ver, tocar, sentir, olfatear, todo lo que podamos percibir a nuestro alrededor, eso es materia. Entonces, la materia se divide en sustancias puras y en mezclas. Las sustancias puras están formadas por átomos o moléculas del mismo tipo. Por ejemplo, esto es una sustancia pura, porque hay 2 oxígenos, ¿ok? No hay una H que me ponga otro tipo de... No, solo hay oxígeno con oxígeno, ¿ok? Entonces, tienen propiedades específicas que las caracterizan y no las caracterizan porque al ser del mismo tipo de elementos, de moléculas, al ser el mismo tipo de moléculas, tienen las mismas características. Y estas por lo general no se pueden separar con métodos físicos, tienen que ser con métodos químicos. Las mezclas es lo que resulta de una combinación de 2 o más sustancias.